El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6:47 en la mañana, gracias. Nos tomamos estos minutos justamente para retomar el análisis desde el punto de vista científico, médico, con los que saben de la materia. Decía en las redes e inclusive al inicio de este espacio de noticias, estamos cerrando la segunda semana de aislamiento domiciliario. Son ya 2 semanas que estamos enfrentando esta situación, semanas que además las medidas han ido evolucionando, se han ido radicalizando. Empezamos con un toque de queda a partir de las 9 de la noche, luego el sábado pasado a partir de las 7 de la noche y desde hace 3 días a partir de las 2 de la tarde. Hemos tomado contacto con el doctor Carlos Erazo, él es epidemiólogo, tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Doctor, buenos días, le saluda Fabricio Vela desde el noticiero A Primera Hora de Radio Majestad. ¿Me escucha? Buenos días, Fabricio, qué gusto, gracias por la invitación. Gracias, qué gusto. Quiero empezar por ahí, su valoración desde el punto de vista médico, científico, sobre la validez de estas medidas que han sido adoptadas en estos días, la radicalización, por ejemplo, del toque de queda y del aislamiento domiciliario. ¿Cómo ve usted esta decisión por parte del Estado ecuatoriano? Bueno, Fabricio, se está en el mundo, se están haciendo estudios y análisis sobre los efectos que está produciendo estas medidas. Ya existen nuevas evidencias científicas que el distanciamiento social, este tipo de cuarentenas, logran disminuir el contagio y logran por lo menos disminuir el crecimiento rápido de la curva que se presentaría en cualquier epidemia. Lo que estamos haciendo con estas medidas es tratar de aplanar esta curva, retrasar esta curva y mantenerla por un tiempo prolongado para dar tiempo a que todo el sistema de salud se prepare para poder dar cuenta de los casos que sigan apareciendo. Hay ya estudios en el MIT de los Estados Unidos, hay un estudio que se realizó con los datos ya recolectados de la China y se están haciendo simulaciones. Con las simulaciones se ven que realmente son efectivas. Hay que esperar un poco, va a demorar un poco más, pero están dando su efecto. Ahora, para que esto se presente, yo escuchaba a usted que hablaba al final de su entrevista sobre las pruebas. Necesitamos tener mayor diagnóstico. Nosotros tenemos, como epidemiólogos, tenemos algunas medidas como el número básico de reproducción de la enfermedad o el número que nos indicaría la contagiosidad de la enfermedad, y igual tenemos la tasa de letalidad, que es decir, el número de personas infectadas que morirían a causa de la misma enfermedad. Estos números dependen de un denominador, es decir, de la población que esté afectada, para que cambie. Todavía sigue siendo el número básico de reproducción sobre 1, es decir, estamos en 2.3. Esto quiere decir que todavía no podemos decir que va a parar esto va a seguir creciendo. Cuando esto llegue o se aproxime a 1 o menos de 1, podremos decir que ya estamos viendo que va a disminuir o vamos a llegar a tener una enfermedad endémica como el H1N1 que lo tuvimos en el 2009. Pero ya hablando de la tasa de letalidad, el número de muertes para un número de infectados menor siempre va a demostrar un valor mayor. En Ecuador estamos hablando de 2.3 a 2.4% de tasa de letalidad. Y si aumentamos el diagnóstico, aumentaremos el número de diagnósticos y el número de muertes también aumentará, pero ya no será tan rápido. Ahora, y eso doctor, nos dará a nosotros la disminución de la tasa de letalidad en el país. Correcto. Ahora, doctor, usted hablaba del tema de las pruebas, porque claro, uno puede establecer estrategias y determinar exactamente o con mayor exactitud los casos si hay las pruebas. He dicho públicamente hace minutos, estaba yo señalando mi preocupación porque no se terminan de poner de acuerdo sobre la cantidad de pruebas. La semana anterior se anunciaron 2 millones que se iban a importar, finalmente esa cifra no ha sido tal. El ministro de Salud anunció al inicio de esta semana que se están importando 200,000 pruebas, luego se hablaron de 500,000, luego de 100,000, es decir, no tenemos certeza. Y asocio eso con lo que le ha dicho ayer el vicepresidente de la República
al país a través de una entrevista con el canal de televisión Ecuavisa, que no es posible saber con exactitud cuántas personas pudieran estar contagiadas en el país. Y esta declaración implica la primera ocasión que una autoridad del gobierno reconoce que el número real de personas contagiadas podría superar al número que aparece en los reportes oficiales. ¿Cómo le ve usted esto? Sí, bueno, como le mencionaba, las simulaciones han demostrado que las medidas son efectivas, pero que existe un 80% de no notificados. Eso pasó en China. Es decir, había 80% de personas que tenían la enfermedad, pero que no fueron incluidos en el sistema. Y probablemente esas personas que no fueron notificadas antes del 23 de enero, que fue ya la cuarentena en la China, podrían haber sido los responsables de transmitir la enfermedad al resto de personas y ser responsables aproximadamente del 75% de los casos diagnosticados. Eso salió en un artículo el día de ayer. Entonces, sí, se está trabajando para identificar aquellos pacientes que tienen síntomas subclínicos o síntomas leves de la enfermedad, y eso es lo que demuestran algunos estudios, que ellos tienen una alta carga viral, aún con síntomas leves, e incluso se habla de personas asintomáticas, tomando referencia siempre a lo que había acontecido en el 2002, 2003 con el SARS, que como sabemos, pues este virus nuevo tiene más del 80% de similitud con el mismo, y es por eso que todas las medidas que se han implantado hasta este momento en cuidado de salud, en prevención, están relacionadas con lo que pasó en el SARS en el 2002. Sí, realmente yo creo que es decir que hay un subdiagnóstico ahora por parte de las autoridades, es aclarar realmente, es decir, tratar de ser honestos con la población y tener claro que mientras no tengamos datos adecuados, nosotros no podemos hacer proyecciones, no podemos lanzarnos a dar cifras, a dar fechas para poder decir cómo está, si hay el famoso pico de la enfermedad o si vamos a quedarnos un mes más. Realmente las medidas son para no tener ese pico. Si estamos esperando tener un pico de la enfermedad, si las medidas son efectivas, no lo vamos a ver. Es decir, la curva no va a ser tan pronunciada, se va a prolongar en el tiempo y vamos a tener fluctuaciones, porque las fluctuaciones van a depender del número de diagnósticos que se haga. Si tenemos hoy pruebas, hoy haremos diagnóstico y hoy tendremos más pacientes dentro de la lista diagnosticados, no graves, diagnosticados. Y luego tendremos, cuando no haya pruebas, caerá la curva y luego volverá a subir con la curva. Por eso es que había una propuesta de comprar pruebas rápidas para hacer el diagnóstico de la población. Corea es un ejemplo interesante, como ellos lograron hacer miles de pruebas a su población y tener un sistema de vigilancia fuerte y tener un sistema de salud fuerte. Esto nos parecía a nosotros un poco extraño, pero es porque ellos ya tuvieron SARS, tuvieron una epidemia de SARS en el 2002-2003, entonces ellos tienen toda la experiencia, todo el equipo, toda la preparación. Lo que tenemos que hacer ahora es preguntarnos qué está haciendo el gobierno, el COE nacional, en cuanto a la preparación de los hospitales, a la preparación de los equipos de salud, a los suministros y al cuidado de los médicos. Ahora también ahí me pongo a reflexionar, doctor, sobre lo que también pasó ayer. Tuvimos médicos y profesionales de la salud del hospital del IES en el sur de Guayaquil, del Teodoro Maldonado Carbo, haciendo una protesta pública y demandando que les den los insumos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es como usted mencionó en un momento, nosotros estamos tratando de que, nosotros desde la parte de los epidemiólogos, algunos grupos anónimos que estamos trabajando, reuniéndonos, conversando, leyendo, investigando, tratando de dar alguna opinión sobre el tema y tratando de buscar, siempre hemos exigido que se aclare, que se liberen los números para hacer algunos cálculos. Queremos saber cuántos muertos hay por grupos de edad, etcétera, para poder ir dando una visión un poquito más clara, o que el ministerio lo haga. O sea, tenemos muchas personas que están involucradas ahora tratando de estudiar, de leer. Es increíble el número de investigadores y el número de personas que hacen salud pública y epidemiología que tratan de apoyar al gobierno. El gobierno ha llamado a un grupo pequeño de este gran contingente de científicos que están ayudándoles, y sería bueno tener datos reales para poder presentarlos a la población. Y sí, se escuchan
Se escuchan algunas cifras, algunos datos extraoficiales, como en Guayaquil, como usted menciona, que claramente la realidad la están viviendo ellos día a día, no son números. Los números que tenemos oficialmente, a veces eso, cuando damos un resultado, una proporción, un porcentaje a la población, realmente es, ¿cómo puede ser esto? Existen más. Yo estoy viendo que hay más pacientes, hay más problemas, hay más casos. Yo creo que la realidad de Guayaquil, ahora que es el epicentro de la pandemia en el Ecuador, pues debe ser muy distinta, y es por eso que se están esforzando en generar más áreas de hospitalización, y veo en las redes sociales ahora que hay muchas personas que están tratando de generar las mascarillas, los tapabocas, claro, y respiradores generados en el país. Doctor, entonces, sí. me piden que le pregunte, por ejemplo, la efectividad de las denominadas pruebas rápidas. ¿Qué significa esto de las pruebas rápidas y si efectivamente están o no funcionando? Sí, estamos bajo un anuncio del viceministro que hizo la semana pasada, que él dijo que se van a comprar pruebas rápidas, que se va a aprobar la importación de pruebas rápidas para poder hacer el diagnóstico. Necesitamos estar seguros de cuál es la sensibilidad y la especificidad para poder diagnosticar al verdadero positivo y descartar al verdadero sano. Entonces, ante eso, pues tenemos que ver una prueba que debe tener una alta sensibilidad, sobre el 80%, 90%, si es posible, y una alta especificidad. Esto todavía no ha sido posible, no tengo los datos de la sensibilidad y la especificidad para serle sincero, pero podrán tener mayor número de casos falsos positivos, es decir, personas que diagnostiquen de la enfermedad no teniendo la enfermedad, y tener también falsos negativos, es decir, un número de personas que tengan la enfermedad pero que sean negativos. Entonces hay que establecer estrategias para esto. La mayor parte van a ser casos positivos, lo que se ha visto en otras realidades, antes con el test rápido del VIH, pero tendremos que hacer a estos positivos probablemente, si tienen síntomas graves, una prueba de confirmación, que es el RT-PCR que está haciendo en este momento en el INSPI del Ecuador. Es decir, el INSPI quedaría para hacer las pruebas, el PCR quedaría para hacer una prueba confirmatoria de las pruebas rápidas que se quieren importar. Doctor, para ir finalizando esta entrevista, ayer se presentó un insumo adicional que creo es un muy buen aporte del reporte que generó el Comité de Operaciones de Emergencia, que ya distribuyó o dividió los casos confirmados por grupo etario. Entre 20 y 49 años, 855 casos, o sea, el número mayor. Sí. El menor número de casos en los infantes, de 0 a 11 meses, apenas 4 casos, de 1 a 4 años, solo 7 casos, de 10 a 14 años, 16 casos. Luego viene de 15 a 19 años, 29 casos. Tenemos de 5 a 9 años, 16 casos. De 50 a 64 años, 324 casos. Y más de 65, 152 casos. Pero claro, tenemos el mayor número entre 20 y 49 años y el menor número entre 0 y 11 meses. ¿Qué explicación científica tiene esto, por favor? Bueno, nosotros siempre tomamos la referencia de los datos o de la experiencia que pasó en la China. Y en la China, cuando se hizo el análisis de los primeros 41 casos que fueron el clúster, en el brote que se dio el 31 de diciembre hasta el 3 de febrero, podemos observar que los grupos de etarios más afectados fueron desde los 20 años hasta los 47 años y hubieron muy pocos casos de adultos mayores. O sea, es comparable. Ahora, en el Ecuador sí preocupa, pero tenemos también la misma historia en Italia y en España, donde también los grupos de 20 años para arriba también ya tienen una tasa de mortalidad por la enfermedad. Y también hay una mayor frecuencia de infecciones. Para tener una mortalidad en esos grupos de edad, necesitamos que esas frecuencias se presenten en el mismo sentido, es decir, más frecuencias, probabilidad de casos de muerte o fallecimientos en esos grupos etarios. Eso es lo que preocupa a todos. Ahora, en los menores de un año, realmente esos datos me llamaron la atención,
porque no tenemos registros en el Baco Ortiz, no sé si son solo de Guayaquil, no tenemos de dónde vienen los orígenes. O sea, sería interesante saber dónde viene la fuente. O sea, no sabemos exactamente esa ubicación. No sabemos. Ya. No sabemos. Y digamos, esa explicación podría ayudar inclusive para tener una mejor explicación científica. Sí, nos ayudaría a nosotros para identificar y definir, para hacer un seguimiento, hacer un estudio de casos, para poder saber qué es lo que está pasando, si fue una transmisión materna o fueron niños que tienen coexistencia de otras patologías juntas. O sea, se necesita saber la característica de la población. O sea, debemos definir cuál es la característica epidemiológica de la población que está en Ecuador. Y no tenemos ni siquiera el reporte del primer caso. Correcto. Doctor, gracias por su aporte y por su tiempo. Seguramente, como esto creo yo que va para largo, evidentemente, con seguridad lo volveremos a contactar para seguir conversando sobre esos temas. Gracias por su tiempo y su gentileza. Muy amable. Encantado. Buen día. El doctor Carlos Erazo, epidemiólogo, conversando aquí en A Primera Hora con nosotros. 7 de la mañana con 3 minutos.